Listo, niños, ¿ya están de vuelta? Sí, maestro. Sí, profesor. Ok. Bueno, vamos a terminar esta sesión del día de hoy, ya la última recta. Entonces, comentábamos esto de la criminología interaccionista, que es la segunda de las escuelas criminológicas que vamos a analizar. Eh, Desde el punto de vista de las tendencias interaccionistas, como hemos referido, vamos a estudiar esa interacción social y todos aquellos factores que influyen en el individuo para que llegue a cometer un delito en un momento dado. Vamos a analizar estos comportamientos delictivos. Les comentaba que vamos a hablar de conductas desviadas. Este término lo van a escuchar mucho en criminología interaccionista. La conducta desviada significa el momento exacto en el que el delincuente justamente comete el delito, cuando lleva a cabo la acción. Eso es una desviación de la conducta. Un desviado, una conducta desviada. ¿En qué momento te volviste delincuente? ¿En qué momento tus acciones te volvieron delincuentes? Eso es lo que vamos a estudiar a nivel conjunto, a nivel colectivo, desde el punto de vista de las tendencias interaccionistas. Hay procesos también para que nosotros podamos relacionarnos con la sociedad, con las personas con las que convivimos. Hay procesos de convivencia familiar, social, laboral, académica, cualquier tipo de cualquier tipo de convivencia social refiere normas de conducta y todos los grupos sociales tenemos que asumir que tienen un código de conducta y un código de comportamiento debidamente estructurado. De cierta manera, y de forma de manera tal que estas personas, estos delincuentes, para poder encajar en un grupo delictivo, tendrían justamente que seguir estas mismas normas o estos mismos parámetros. No todas las personas que convivimos somos delincuentes, naturalmente. Hablamos de justamente de núcleos sociales que generan justamente este fenómeno delincuencial. Hablando de la estructura interaccionista, recuerden entonces que vamos a analizar estas características esenciales que llevan justamente a desviar la conducta desde el punto de vista social. ¿Qué influye sobre el individuo? ¿Cuál es la reacción social institucional? Que ese también ya es un tema que vimos desde el principio. ¿Cómo reaccionan las instituciones mexicanas, el Ministerio Público, los jueces, los policías? Pero no frente a un individuo, sino frente a un fenómeno criminal masivo. Este enfoque es interesante porque ya el análisis que tienen que hacer las instituciones mexicanas y de los demás estados, evidentemente, ya no se va a abocar específicamente a un delincuente, sino a un grupo o a un problema social en particular. Ya no hablamos de Juan Pérez, el que cometió el delito de violación, ya hablamos de una red de delincuencia organizada que se dedica a la trata de personas, ya estamos hablando en conjunto. ¿Y cómo reacciona el gobierno frente a la trata de personas como conflicto comunal, como conflicto en potencia de nuestra sociedad? Ya no estamos tomando medidas para tratar al violador Juan Pérez, ya estamos tratando medidas específicas contra el fenómeno de la delincuencia organizada en México. Eso es muy importante a nivel institucional, cómo es que se abocan o cómo se estudian esos problemas, ¿ok? Entonces le damos un enfoque social y algo que vamos a estudiar también mucho en la criminología interaccionista son justamente las cifras negras, lo que les he dicho tanto, las cifras negras de la criminalidad. Es una de las características primordiales de la escuela interaccionista. Trabaja mucho con estadísticas, como tratamos de estudiar todo desde un punto de vista global, lo tratamos de abordar desde un punto de vista estadístico. Entonces eso es muy importante. Trabajamos y nos apoyamos mucho en la estadística criminal como interaccionistas para poder abordar y poder estudiar esas famosas cifras negras. ¿Cuáles son los delitos que en conjunto, y no uno, varios, en masa, cuáles son los delitos que no le expresamos a la autoridad y que no se han podido atender por ese motivo? ¿Sí están entendiendo o alguien tiene alguna duda? Profesor, entonces las cifras negras serían las cifras que los delitos que no son expresados ante la autoridad. Sí, recuerden que las cifras negras de la criminalidad son aquellos delitos, aquellos incidentes criminales que no conocemos, como quien diría tengo otras cifras.
Bueno, esas son las cifras que políticamente se manejan. Pero ¿qué pasa con todos esos delitos que no se denuncian ante las autoridades? Que a lo mejor no hacemos el conocimiento del MP porque tenemos pena, porque no tenemos tiempo, porque tenemos miedo, porque sabemos que no va a funcionar el sistema. ¿O qué pasa con todos aquellos delincuentes que no son condenados? Porque también hay delincuentes que son absueltos y que no reciben un tratamiento ni un castigo. Obviamente esos delincuentes no forman parte de las cifras oficiales de la criminalidad. A nosotros nos dan una estadística, una cifra conforme a crímenes. Aumentó la delincuencia en cuanto a feminicidios en un 70%. Sí, pero esos son los crímenes que están documentados. ¿Cuáles son los que no están documentados por X o Z? Esas son justo las cifras negras de la criminalidad. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, vamos a hablar ahora de las críticas a la corriente interaccionista. ¿Cuáles son las críticas que se plantean en torno a la criminología interaccionista? Así como criticamos y establecimos puntos a favor en la clínica, haremos el mismo ejercicio en la interaccionista. Recuerden que se trata este ejercicio de que ustedes conozcan las posturas, las principales corrientes, y al final no es que se tengan que casar con una o con otra. Pueden concordar, y bueno, ya será muy personal, o pueden tomar lo mejor de todas, que ese sería el chiste, ¿no? Que ustedes desarrollen un criterio criminológico. Para que ustedes puedan desarrollar este criterio adecuadamente, vamos a platicar de algunas críticas a esta teoría. En primer lugar, recuerden que si nosotros analizamos a un delincuente o a un fenómeno criminal desde el punto de vista interaccionista, lo que estamos haciendo es estudiar de manera global, de manera común, en masa o masificación al fenómeno criminal. No estudiamos uno por uno, estudiamos todos en conjunto. Y como estudiamos todos en conjunto, el enfoque que podemos tener desde el punto de vista interaccionista es relativo y es subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo que es relativo y es subjetivo? Si nosotros estudiamos, por ejemplo, un grupo de delincuentes que está conformado por 100 personas, vamos a analizar a lo mejor algunos parámetros o algunas conductas o algunos signos de manera general. Eso no quiere decir que estamos estudiando uno por uno. Es que este grupo criminal es peligroso. La Unión Tepito es peligrosa. Sí, a ver, la Unión Tepito es peligrosa, pero a lo mejor no todos los que forman la Unión Tepito son peligrosos. A lo mejor hay algunos que tienen alguna adicción y no representan ningún tipo de peligro y hay que apoyarlos. Entonces estudiamos y sacamos conclusiones generales, por eso es que las conclusiones son relativas y desde el punto de vista del espectador, desde el punto de vista del criminólogo, por eso es que es subjetivo. Yo estoy haciendo un análisis masificado, común, eh, en masa, entonces mi análisis a lo mejor va a tener algún enfoque subjetivo, porque va a ser basado en mi punto de vista. Necesariamente vamos a tener que analizar uno por uno para llegar a un resultado más adecuado, cosa que no hace la criminología interaccionista. La criminología interaccionista estudia todo en conjunto. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando o no? ¿No me podría repetir lo de relativo y subjetivo? Sí, tú como criminóloga, Ara, imagínate, tú vas a hacer un estudio, vas a analizar a 100 criminales. Lo que vas a analizar de esos 100 criminales es el comportamiento que llevan a cabo como red de delincuencia. Tú puedes ver lo que tus ojos te dejan ver como criminóloga. Lo que estás viendo es la manera en que opera esa red de trata de personas, por ejemplo. Estos son peligrosos porque a sus víctimas las encierran, las torturan y las matan. ¿Estás segura que todos actúan así dentro de ese núcleo criminal? No estamos estudiando uno por uno, estamos estudiando todos en conjunto. Puede ser que no todos tengan esos rasgos. Y como el estudio lo estás haciendo tú, obviamente tú le vas a dar tu enfoque, tu matiz, por eso es subjetivo. ¿Sí me explico? Sí, Ok. Otra crítica que se hace a las tendencias interaccionistas
es que justifican muchas de estas corrientes llegan a justificar el comportamiento del delincuente, poniendo como excusa los pretextos o las causas, a lo mejor económicos, sociales o culturales. Es que pobre muchacho, pues no es que él lo haya querido hacer, lo que pasa es que no tiene posibilidad de salir de ese barrio, está condenado a vivir entre delincuentes, pues ¿qué quieres que haga? Es que pobre muchacho, no tuvo la posibilidad ni siquiera de estudiar la primaria, es que pobre muchacho, no tiene dinero, ¿de qué manera quieres que se gane la vida? Justifica el comportamiento del delincuente esta tendencia interaccionista. Se descuida a todas luces la responsabilidad individual de cada delincuente. Eso es una crítica muy seria. A ver, vas a estudiar un factor, vas a estudiar el factor social con base en la marginalidad, con base en el etiquetamiento, con base en varios factores económicos, pero eso no quiere decir que tengas que justificar el comportamiento del delincuente. Solamente tenemos que explicar las causas desde el punto de vista social. Ese es el meollo de la criminología interaccionista. Pero muchas tendencias interaccionistas justifican el que el delincuente cometa delitos pues por el dinero, por el núcleo que se desempeña, por la instrucción académica, y desdeña totalmente al delincuente de ser acreedor a una sanción. ¿Sí está claro esto o hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ok. No. Otra crítica también muy fuerte que se hace a la criminología interaccionista, pongan ustedes atención en esto, si nosotros estudiamos al fenómeno de la delincuencia o de la criminalidad desde el punto de vista común o en masa, pues vamos a estudiar delitos que se cometen en masa, comunales, la trata de personas, el robo de hidrocarburos, a lo mejor una red de delincuencia que se dedique a los fraudes en bancos, pero vamos a descuidar esos delitos que se cometen de manera individual. Algunos tipos de delincuencia no se explican a la luz de la criminología interaccionista, como que, por ejemplo, los delitos pasionales, el abuso sexual, los procesos psicóticos. Es que esta persona agredió a la otra porque tuvo un brote psicótico. Cuando ustedes pierden el control mentalmente hablando, se dice que tienen un brote psicótico, pierden la razón, dejan de ser conscientes y se pueden tornar agresivos. Esa es la característica de un brote psicótico, es agresivo. Eso no lo estudiamos en la criminología interaccionista, sí en la clínica, porque en la clínica analizamos la personalidad desde el punto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, pero a la luz de la criminología interaccionista eso no se ve y es una crítica también muy fuerte. ¿Está claro esto? Sí, profesor. Ok. Esta crítica a la criminología interaccionista. La criminología interaccionista niega a todas luces la posibilidad de que el delincuente cambie. El delincuente no puede cambiar su personalidad. El delincuente ya es una persona hecha y derecha, como dicen vulgarmente. Él ya se formó en las calles, él ya se formó en el barrio y él no puede cambiar porque los factores sociales y económicos así lo señalan. Él está condenado a llevar a cabo esas costumbres, esas malas costumbres de robo porque lo aprendió desde la cuna, desde chiquito. Y ya no, lo que se aprendió de chicos ya no se puede resarcir de ninguna manera. Entonces, desde el punto de vista de la criminología interaccionista, se niega la posibilidad del cambio a través del tratamiento en la personalidad del delincuente. Esto es un grave desacierto de la criminología interaccionista porque estaríamos asumiendo que todas las personas que cometieron un error en su vida, pequeño, chico, grande o mediano, jamás tendrían la posibilidad de resarcirlos. Volvemos a los pensamientos de los primeros criminólogos, es un retroceso. A ver, hay un determinismo en las conductas, eso que platicábamos en criminología clínica, a lo mejor tu conducta está determinada por tus genes o porque
tú tienes alguna enfermedad, pero lo cierto es que nunca vas a cambiar. Y no es cierto. Todos podemos tener ese acceso y debemos tener ese acceso a ver si podemos poder resarcir nuestros comportamientos y tener un tratamiento a la luz de la criminología clínica. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Ok. Como consecuencia directa de esto que les estoy diciendo, hay una quinta crítica. Las tendencias interaccionistas rechazan rechazan a todas luces cualquier tipo de tratamiento del delincuente. Si ya eres un delincuente y no vas a dejar de serlo, entonces, ¿para qué te damos un tratamiento adecuado? Si ya estás predeterminado a ser un delincuente. Las instituciones, desde el punto de vista interaccionista, no tendrían por qué estar tratando al delincuente. A ver, lo que tú tienes que hacer como Estado es castigarlo. No te detengas a saber si el señor necesita un tratamiento psicológico o médico. El señor delinquió y punto. Tiene que ser castigado. No tiene que ser tratado porque no es un paciente como lo asumen los clínicos, por ejemplo. El delincuente no es un enfermo, es un señor que transgredió una ley o una señora o lo que sea y tiene que ser castigado. A través de la sentencia, los interaccionistas sugieren que no se proponga a los criminales ningún tipo de medida de asistencia. Ellos sugieren que la sentencia simplemente se imponga un castigo y punto. Nada de que el juez diga al final del día, no, es que este señor necesita un tratamiento mental, hay que ir al psicólogo, hay que ir al psiquiatra, nada de eso. Los interaccionistas son muy radicales, no permiten la posibilidad de que sea redactado. Simplemente hay que castigarlo y punto. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, maestro. Ok. Y bueno, vamos a trabajar en una última crítica, que también es una crítica fuerte que se hace a estas tendencias interaccionistas, y justamente es que las tendencias interaccionistas no consideran ni estudian, pasan por alto totalmente a la víctima. Por lo menos en la criminología clínica hablábamos de un tratamiento individual, familiar, social. Aquí no, aquí solamente vamos a trabajar en cifras y a través de las cifras vamos a atribuirle a la sociedad, a la economía y a la cultura la comisión de algún delito. Pero, ¿y la víctima? ¿Cómo tiene que ser tratada? Como es un enfoque global y masificado de la criminología interaccionista, ¿ustedes creen que se va a detener a platicar de la víctima y sus necesidades? Por supuesto que no. Los autores se centran en el autor del delito o de los delitos. ¿Ok? ¿Qué red criminal cometió este delito y por qué? En eso nos vamos a enfocar, no en lo que necesita la víctima. ¿Sí está claro esto? Creo que ya algunas características de la criminología interaccionista están quedando más claras. ¿O alguien tiene alguna Dímelo. duda? No, maestro. Adelante, adelante. Ah, ok. Dijeron que no. Ok. Vamos. Profe, ¿lo puede repetir? Es que lo que pasa que como mi internet está fallando ya no lo escuché bien. Ok. Lo último que les estoy comentando. Profesor, Perdón, Caro, dime. perdón, ¿me podría repetir el 3? Es que no entendí bien bueno, después de que justifican el comportamiento del delincuente, el siguiente, el de los delitos pasionales, abuso sexual, Ok. proceso psicótico. Claro que sí. Ese como que... Claro que sí. Ahorita repetimos los dos, para ti y para Brando. A ver, una de las críticas entonces de la criminología interaccionista es que como analizamos al fenómeno de la delincuencia en masa, en conjunto, estudiamos esos fenómenos que se ven a todas luces en conjunto. Por ejemplo, un crimen que se haga a través de varias personas, una red de delincuencia organizada que se dedique a la trata de personas. Estudiamos el fenómeno propio de la trata de personas. Estudiamos a una red de delincuencia en particular. Pero como no estudiamos fenómenos particulares en la interaccionista, como no estudiamos al individuo en sí mismo, a cada caso concreto, lo que vamos a hacer es descuidar ciertos delitos. Hay delitos que son descuidados y que no se explican conforme a la criminología interaccionista, como los delitos pasionales, porque ahí sí nos estamos refiriendo a un sujeto en particular. Ahí no voy a hablar de Juan Pérez, el señor que asesinó.
Ahí vamos a hablar de una red conjunta que se dedica a hacer crímenes de lesa humanidad. Algo en conjunto, no algo individual. Y los crímenes individuales, que generalmente son los crímenes contra la familia, de abuso sexual, los crímenes que comete algún enfermo mental, esos pues simplemente no los tomamos en consideración, los descuidamos. ¿Sí me explico? Ok, sí, ya, profesor, muchas gracias. Ok. Y el quinto, para Brando, justamente, las corrientes interaccionistas no toman en cuenta a la víctima del delito. Están tan enfocados a estudiar justamente las causas sociales que generan la delincuencia de ciertos grupos que pierden de vista estudiar a la víctima. Se dedican al autor del delito. ¿Quién ocasionó o qué red de delincuencia ocasionó este fenómeno? Ah, pero ¿y la víctima? ¿Qué pasa con la víctima? Ah, eso luego. Descuidamos a la víctima por estudiar a los autores del delito de manera conjunta. ¿Sí me explico? Bueno, perfecto. Ahora, vamos a hablar de las aportaciones, porque no todo es malo, como les he comentado. Aportaciones de la criminología interaccionista. Aportaciones de la criminología interaccionista. ¿Qué tiene de bueno o qué aportaciones ha hecho la criminología interaccionista? Pues sí, lo cierto es que la criminología interaccionista basa gran parte de sus estudios en las estadísticas. Se apoya de la estadística criminal. Como se apoya en estadística criminal, gracias a los estudios de la criminología interaccionista, vamos a ser capaces de conocer esto que les estoy comentando, que son las famosas cifras negras de la criminalidad. ¿Ok? Como se apoya la criminología interaccionista en la estadística, a través de la estadística vamos a poder comprender muchas cosas, entre ellas, cuáles son esas cifras negras de la criminalidad. ¿Quién mejor que la propia estadística me diga cuáles son los delitos que no han sido tomados en cuenta por los estudios oficiales? ¿Sí me explico? Ok. ¿Me explica otra vez, maestro? Por favor. Sí, claro que sí. Una de las herramientas que utiliza la criminología interaccionista es la estadística criminal. A través de la estadística criminal, a través de encuestas, nosotros vamos a poder conocer cuáles son los delitos que no han llegado a oídos de las autoridades, que no se han hecho del conocimiento de las autoridades. Vamos a poder conocer cuántos criminales no se han procesado y que andan allí en las calles para poder atender ese problema. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Gracias. Ok. Otra segunda aportación de la criminología clínica es que gracias a estos estudios, como se enfoca este estudio específicamente a los delitos que se cometen por región y por grupo social, vamos a poder entender cuáles son los factores económicos y los daños causados por estos delitos. Uno de los factores que se toma en cuenta para estudiar desde el punto de vista interaccionista al delito y al delincuente es el factor económico. Si ya lo está haciendo, bueno, entonces vamos a retomar lo positivo. ¿Cuáles son los delitos económicos que se cometen en masa? Ahora sí explícamelo. Y además explícame cuáles son los daños que le provocan a la sociedad. ¿Y cuántos de esos delitos son impunes? ¿Cuántos no son castigados? Eso es una aportación también que nos hace esto de la estadística criminal. Si nosotros podemos tener un número más adecuado o más cierto en nuestra realidad, podemos comprender cuántos delitos no son castigados y por qué. ¿Sí me explico? Bueno, una tercera aportación, a diferencia de los clínicos, a diferencia de la criminología clínica, es que desde el punto de vista de la criminología interaccionista, no asumimos desde el principio, no asumimos que una persona es un delincuente. No hay que asumir que las personas tienen tendencia a la delincuencia.
Primero vamos a estudiar y luego vamos a concluir. En cambio, la criminología clínica, acuérdense los que estudian esto de la caracterología, ya ellos refieren en sus estudios que todos tenemos una predisposición a ser criminales. Con los interaccionistas no. No es que todos tengamos tendencia a ser criminales. Primero déjame estudiar y luego te doy tus conclusiones y hablamos. ¿Sí me explico? Ok. Una cuarta aportación de las tendencias interaccionistas. Si bien es cierto que algunos factores son tomados en cuenta específicamente en esta corriente, como se estudian de manera pormenorizada estos factores, nos van a ayudar a comprender de qué manera influyen los factores sociales, económicos, culturales. ¿De qué manera influye el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto cultural para que una persona cometa un delito? Esto es un desacierto por parte de los clínicos. Recuerden que los clínicos esto lo toman totalmente desapercibido. A los clínicos no les interesa el factor social, ni el económico, ni el cultural. No me interesa. Yo me aboco a tratar al delincuente como un paciente. En cambio, los interaccionistas lo que sí van a hacer es analizar los factores económicos, los sociales y los culturales. Vean cómo se van complementando las escuelas con otras. Una estudia la personalidad desde el punto de vista médico, pero olvida lo demás. Y lo demás lo estudia la interaccionista, los factores sociales, económicos y culturales. ¿Sí me explico? Vamos a analizar también la figura de la reincidencia desde el punto de vista interaccionista. No es que tengamos que etiquetar a todos los delincuentes que son reincidentes, pero lo cierto es que los interaccionistas hacen un estudio pormenorizado de todos aquellos delincuentes que son reincidentes, desde el punto de vista social y económico, claro está, pero entramos a un análisis ya más concreto para entender esta figura de la reincidencia, por qué los delincuentes una y otra vez cometen los mismos delitos. ¿Está claro esto? ¿O tienen alguna duda? No, profesor. Okay. ¿Ese análisis se hace de manera grupal nuevamente o individual? Grupal. Todo lo que hablamos de manera interaccionista es grupal. ¿Ok? Ok. Claro. Quinto acierto o quinta aportación de la criminología interaccionista, y esto es interesante, gracias a las estadísticas que se trabajan desde el punto de vista interaccionista, vamos a poder desarrollar una serie de críticas constructivas a los objetivos, a los procedimientos, a todos los procesos penales y cuáles son los objetivos primordiales de nuestro sistema de administración de justicia. Todo lo vamos a criticar en torno a la administración de justicia. En pocas palabras, gracias a los estudios de los interaccionistas, vamos a estar en posibilidades de hacer críticas constructivas al sistema judicial, al proceso penal. ¿Sí me explico? Bueno. Estas son algunas de las aportaciones que podemos plantear desde el punto de vista interaccionista. Vamos a hacer algunos estudios ahora desde el punto de vista de esta escuela y vamos a mencionar algunos criminólogos relevantes, como es costumbre, y justamente se retoma el tema de las anomias. Las anomias, que es alejarnos de la ley, alejarnos del camino de la ley. Eso es una anomia. Recuerda que las anomias era una figura que es instituida o estudiada desde el punto de vista de Emilio Durkheim. Pero también vamos a hablar de la conducta desviada. Hay teorías que hablan de las conductas desviadas y de las anomias. Las conductas desviadas y las anomias se estudian desde el punto de vista social. Ahora vamos a estudiar a estas figuras. ¿Por qué una persona tendría que alejarse del recto camino para delinquir, pero desde el punto de vista social? ¿Qué pasó en su núcleo social para que una persona, o qué pasó en el núcleo social de una persona para que tomara la decisión de delinquir o de unirse a un grupo social de delincuencia organizada? ¿Qué fue lo que pasó?
Y hay algunos estudiosos, como el propio Emilio Durkheim, que les he comentado, como Clinars, hay otro que se llama Clinars, y también ya hemos hablado de Robert Merton. Incluso el propio Emilio Durkheim, desde el punto de vista social, estudia algunas consecuencias como el famoso suicidio, quitarnos la vida, porque las circunstancias sociales o económicas nos han llevado a ello, no son condiciones precisamente favorecidas. Para Emilio Durkheim, el delito es inherente a la sociedad, el delito es una cuestión que es propia de la sociedad, es parte de la sociedad el delito. Y recuerden que Emilio Durkheim escribió una obra que se llama La división del trabajo social. Esta obra tiene un tinte totalmente interaccionista. Y ahí vamos a explicar las reglas del método sociológico, de los métodos sociológicos para estudiar a la delincuencia. ¿Okay? Incluso también estudió por ahí otra obra que se llama así tal cual, el suicidio. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de esto que hemos comentado el día de hoy? No, profesor. No, profesor. Ok. Bueno, niños, agradezco su atención. Pongan énfasis a sus trabajos y nos vemos el próximo fin de semana. Pórtense mal, cuídense bien, tengan buen puente. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.